El Centro Integrado de Formación Profesional, Mantenimiento y Servicios a la Producción presenta el proyecto de construcción y ensayo de una turbina de aprovechamiento de energía undimotriz desarrollado en colaboración con la Universidad de Oviedo. Dicho proyecto forma parte de un trabajo de investigación postdoctoral cuyo resultado ha concluido en la concesión de una patente de cotitularidad compartida. Más allá de las oportunidades que este modelo puede ofrecer, el proyecto pretende ser un ejemplo de las posibilidades que se abren con este tipo de colaboraciones en beneficio del alumnado de ambos niveles formativos, fomentando la relación y el enriquecimiento de sus capacidades y habilidades. Este tipo de proyectos permiten materializar ideas innovadoras y facilitar las posibilidades de explotación. Con ello se estimula la creatividad, la autoestima y la competitividad, claves para el desarrollo tecnológico, motor de avance de la sociedad. El agua de los océanos está casi siempre en movimiento, casi nunca interrumpida. Todo ese movimiento produce cantidades alucinantes de energía cinética. El recurso total de energía de las olas es del mismo orden de magnitud que el consumo mundial de electricidad, aproximadamente 2 teravatios. Muchas empresas están desarrollando tecnologías para convertir esta energía inagotable en energía eléctrica sin la emisión de gases de efecto invernadero nocivos. Una de las soluciones es la central eléctrica undimotriz, cuyo principio de funcionamiento es bastante simple. La cámara cerrada tiene una abertura por debajo del nivel del mar que permite que el agua fluya desde el mar hasta la cámara y viceversa. El nivel del agua en la cámara sube y baja con el ritmo de las olas. La acción de las olas comprime y descomprime alternativamente el aire atrapado, forzando un flujo de aire que se mueve de un lado a otro a través de una turbina, que impulsa un generador y produce electricidad. La característica principal de esta turbina es que gira en la misma dirección a pesar de que el flujo del aire fluye hacia adelante y hacia atrás a través de dicha turbina. Incluso los movimientos de olas relativamente bajos pueden generar suficiente flujo de aire para mantener la turbina en movimiento y generar energía. El tipo de turbina más utilizado para esta aplicación es la turbina Wells. Como ya he comentado, esta turbina tiene una característica especial. Siempre gira en la misma dirección, independientemente de la dirección de la que provenga el flujo de aire. Pero, ¿cómo es esto posible? Esto es posible gracias a la forma simétrica de las palas del rotor. Cuando el aire golpea la pala del rotor, la mayor parte del flujo se desvía en una dirección y empuja la pala en la dirección opuesta. Debido a la forma simétrica de las palas del rotor, ocurre el mismo efecto cuando el flujo de aire proviene de la otra dirección. Por lo tanto, esta turbina Wells siempre gira en un mismo sentido independientemente de la dirección del flujo del aire, garantizando una rotación continua. La turbina Wells también tiene un control de flujo instalado con el que regula el flujo de aire a través de la turbina. La turbina Wells debe encenderse inicialmente ya que el flujo de aire por sí solo no la hace girar. Esta turbina es una de las turbinas más simples y probablemente más económicas para la conversión de energía de las olas. No requiere válvulas de aire rectificadoras y puede extraer energía a un caudal de aire bajo, cuando otras turbinas serían ineficientes. Tiene muy pocas piezas móviles y ninguna está en el agua. No necesita cajas de cambios, es fácil de mantener y alcanza una eficiencia entre el 40 y el 70%. De esta forma podemos generar energía con una central undimotriz día y noche todo el año mientras haya oleaje. En la figura se muestran los principales componentes del sistema. Para ello se han eliminado algunas paredes de la cámara para facilitar la observación. Principalmente cabe destacar la disposición de las dos turbinas gemelas directamente acopladas al generador. La turbina de exhalación queda instalada fuera de la cámara, mientras que la de inhalación queda emplazada en el interior. La variación del nivel de agua dentro de la cámara produce el accionamiento de las turbinas. Durante el descenso de la ola, el flujo de inhalación pasa a través de la turbina correspondiente, produciendo su accionamiento y con ello el del generador.
La turbina gemela se ve expuesta a un flujo reverso no deseado que debe ser minimizado. En la fase de ascenso de la ola se produce la situación contraria. El flujo de exhalación pasa a través de la turbina correspondiente, provocando su accionamiento con el mismo sentido de giro del generador. La turbina gemela queda expuesta a la acción del flujo reverso que, como en el caso anterior, debe ser mínimo. El diseño de turbinas para sistemas OWC es complejo, debido a la naturaleza alternativa y variable del flujo de accionamiento, al diseño de la cámara, al comportamiento variable del sistema cámara-turbina bajo diferentes condiciones del oleaje, a las exigencias del generador, etc., etc. La turbina está constituida por la entrada con codo y corona difusora incorporados, el deflector del flujo del rotor, los elementos de unión con el eje, el rotor interior, el eje principal, el rodamiento del rotor exterior con corona dentada posterior, las tuercas del portarrodamiento principal y de los ejes auxiliares, los engranajes de transmisión, los cojinetes y ejes auxiliares, el rodamiento principal y portarrodamiento y finalmente la carcasa con corona difusora incorporada. El modelo experimental se ha construido con tecnología de impresión 3D y métodos de fabricación convencionales con máquinas y herramientas, además de contar con elementos normalizados. En las siguientes imágenes se muestran algunas de las fases de montaje del prototipo en las que se pueden apreciar los principales componentes ensamblados, la disposición de los rotores concéntricos, los elementos de transmisión, el difusor, etc. En la imagen inferior derecha se muestra el banco de ensayos utilizado, constituido por un sistema de aportación de flujo variable de aire a través de un ventilador centrífugo de media presión dotado con variador de frecuencia, un tacogenerador de corriente continua acoplado a la turbina y una fuente de corriente continua regulable. El objeto del ensayo consiste en determinar el rendimiento de la turbina bajo condiciones de funcionamiento cuasi estacionarias, así como la capacidad de bloqueo y el frenado producidos por el efecto del flujo reverso. Para ello se han realizado 2 ensayos con flujo directo y uno con flujo reverso. El primer ensayo ha consistido en inyectar un flujo de aire variable a la turbina y determinar el coeficiente de potencia de entrada en función del coeficiente de flujo. El segundo ensayo ha consistido en accionar la turbina con el tacogenerador de corriente continua y determinar el coeficiente de par en función del coeficiente de flujo. Con los valores anteriores se han determinado el rendimiento de la turbina en condiciones cuasi estacionarias. El tercer ensayo ha consistido en inyectar un flujo de aire reverso variable a la turbina al mismo tiempo que se ha mantenido a esta girando accionada por el tacogenerador. En estas condiciones se han determinado los coeficientes de par y de potencia en función del coeficiente de flujo. En virtud del número de Strouhal, la combinación de los resultados anteriores como consecuencia de estados cuasi estacionarios han permitido deducir el comportamiento de la turbina bajo condiciones no estacionarias. El gráfico de la figura muestra el rendimiento cuasi estacionario obtenido experimentalmente y su comparación con el obtenido por el método numérico. El rendimiento máximo experimental alcanzado es del 80% para un coeficiente de flujo del orden de 1.1. Se aprecia una cierta discrepancia con el rendimiento numérico atribuida a las siguientes circunstancias. En el método numérico, la velocidad de giro de la turbina ha sido constante para todo el rango de coeficientes de flujo, mientras que en el ensayo experimental dicha velocidad ha sido variable. Para coeficientes de flujo menores de 1.1, esta velocidad ha sido superior a la del método numérico, mientras que para coeficientes de flujo mayores, dicha velocidad ha sido inferior. La velocidad de giro influye en el número de Reynolds y consecuentemente en el rendimiento de la turbina, de modo que en general éste experimenta una mejora a medida que la velocidad aumenta. Por este motivo se manifiestan las diferencias reflejadas entre ambas curvas y el punto de corte coincide con el punto donde las velocidades de giro de ambos métodos son iguales. En el gráfico de esta figura se muestra el rendimiento del sistema Twin OWC bajo condiciones no estacionarias de amplitud media de oleaje. El rendimiento del sistema Twin viene dado por el producto del rendimiento de la cámara y del rendimiento neto de ambas turbinas que tienen en cuenta el par neto total. El modelo que aquí se representa se caracteriza por proporcionar un elevado rendimiento input de la cámara, mayor del 90%,
que junto con el mayor aprovechamiento que ofrecen los dos rotores mejoran el rendimiento del sistema Twin, llegando a alcanzar hasta un 67%, valor superior al que ofrecen otros tipos de turbinas diseñadas para este fin. Los resultados obtenidos, así como la viabilidad del prototipo de cara a su explotación, han motivado la solicitud de patente de invención, la cual ha sido reconocida y aceptada con el número reflejado en la imagen.